Dios le bendiga. Qué bueno estar aquí delante de la presencia del Señor, delante de su palabra, y pedir ahora la dirección de su Santo Espíritu para que sea de bendición este tiempo que vamos a meditar para cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Dediquemos este tiempecito, pongamos atención a lo que Dios quiere hablar a través de su palabra a nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de, en todo el tiempo de vida que tú nos das, poder sacar momentos para oír tu palabra y también sacar momentos para hablar contigo y recibir tu bendición. Oh Señor, y eso te rogamos ahora. Bendícenos, Padre Celestial, a través de tu palabra y con la dirección de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo abro mi Biblia aquí en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Es bueno ver en la palabra de Dios, y vamos a leer un texto, el versículo 29 de ese pasaje, Daniel, capítulo 3, versículo 29. Y dice así la santa palabra de Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gloria a Dios. El decreto del rey Nabucodonosor es lo que queremos ver en este tiempo que queremos meditar en la palabra de Dios. El decreto del rey Nabucodonosor. Este hombre tenía su fama como rey, era un rey con mucho poder y era un rey que le gustaba también mucho las construcciones, las edificaciones. Fue un rey que en realidad afectó a muchos pueblos porque el que lo enfrentaba regularmente terminaba perdiendo los pleitos con él porque él tenía mucho poder y un pueblo bien grande para defenderse. Ahora, esta palabra del rey Nabucodonosor, en el versículo 29 del capítulo 3, él da un decreto allí. ¿Y qué es lo que dice ese decreto? Primero tenemos que entender que el decreto es un edicto o ley, es un mandato u ordenanza que dio este rey, es una sentencia, también puede ser, es una sentencia real porque es un rey que lo ha dado, o proclamación oficial del rey. Estoy definiendo lo que es el decreto. Un edicto, ley, mandato u ordenanza es una sentencia real, es una proclamación oficial del rey y no debe ser violada. Oiga bien, el decreto del rey marca aquí el destino de la mayoría de las personas porque tiene consecuencias. Si alguien viola el decreto del rey, pues va a recibir consecuencias. Pero ¿qué está diciendo el rey aquí? Qué bonitas son las palabras que hemos leído. Mire, para uno llegar, y déjeme decirle, para uno llegar a un lugar muchas veces pasa muchas cosas en su vida. Y es lo que pasó con Nabucodonosor. No es la primera vez que él dice palabras como esta de aquí. Pero en la vida de él, como en nuestras vidas, muchas veces tenemos que pasar por un proceso. Oiga, un proceso de crecimiento, un proceso de prueba, un proceso de dificultades. Y muchas veces cometiendo muchísimos errores, nosotros creemos que estamos en lo correcto. Y no queremos que nadie nos diga nada porque las cosas tienen que ser como yo creo. Olvidándose
Oiga bien, muchas veces nos olvidamos de que el único que se la sabe toda y no se equivoca es Dios. Bendito sea su nombre. Pues este rey llega aquí, pero llega de unos problemas que él mismo se buscó. Si nosotros observamos desde el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, el rey se está planificando, hace una imagen, oiga bien, tremenda. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey, como ustedes seguro han leído todo este contexto, usted lee desde el capítulo 3, desde el versículo 1, y usted va a ver la descripción de esta estatua majestuosa que ha hecho el rey. Ahora el rey quiere que todo el mundo adore esa imagen. Y el rey ha dicho que todo el mundo debe de ir a postrarse, a adorarla. Pero ¿qué pasa? Que han llegado donde 3 personas que han tomado una decisión y esa decisión no es la que el rey espera. El rey dice que se debe adorar a la imagen todo el que venga. Y cuando él le informan que Sadrach, Mesach y Abednego no quieren adorar la imagen, él se siente mal porque él lo tiene en una posición de mucho privilegio, por la sabiduría que Dios le había dado a ellos. Él sabía que esas eran personas creyentes en un Dios todopoderoso, pero él como que parece que con sus fallas como humano, como que se le iba la onda. Entonces él enfrenta a estos jóvenes. Entonces viene el desafío del rey contra ellos 3 y la pregunta y el desafío del rey. Y esto inicia en el versículo 14 del mismo capítulo 3. Fíjese cómo dice. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Oiga, qué bien. Yo no lo puedo creer, que ustedes se atrevan a desafiarme, a no honrar, ni a adorar la estatua de oro que yo he levantado. Oiga, es como que le están dejando de adorar a su Dios, es lo que dice. No adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahí viene el rey entonces a decirle la consecuencia de violar su decreto, porque ya le había dado su decreto. Ya le había dicho que había una sentencia para las personas que violaran este decreto. Y en el versículo 15 sigue el rey diciéndole, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no, óigame bien, si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego. Ajá. Ah, pero mire qué bien. Entonces ya el rey ha dicho que hay consecuencias si no obedecen su decreto. Y hace a la vez un desafío. Oiga, el que no adora a su Dios le irá mal. Pero fíjese lo que dice la última parte del versículo 15. Será echado en el medio del horno de fuego. En medio, oiga, como donde más diría que se acumula, donde todo el fuego va. Porque al ser un horno, en el medio, no es en la orilla, no es en el medio de horno de fuego, dice ardiendo. Y ahí viene el desafío. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Usted se da cuenta cuánta ignorancia y arrogancia hay en este ser humano. Él era el rey, sí, él era el rey. Pero él sabe
Él sabía que estos muchachos eran hombres de Dios que habían dedicado su vida a servirle a Dios. Y él le está haciendo un desafío de que necesariamente ellos tienen que postrarse y adorar a una imagen y al Dios de él. Pero va más lejos. No lo deja ahí. Ahora le dice, ¿y qué Dios, oiga bien, será aquel que os libre de mis manos? ¿Cuánto error está cometiendo Nabucodonosor? Bueno, pues esa es la pregunta y ese es el desafío que él tiene. Vamos a ver la respuesta en un momento difícil en que la vida de ellos estaba en peligro. Vamos a ver cuál era la respuesta de estos tres siervos de Dios. Y eso está del versículo 16 hasta el versículo 18. Estas personas sabían lo que debían decir. Mire, es necesario que haya convicción en el creyente. Es necesario que haya principios bíblicos en el creyente para poder vivir la vida cristiana. Porque si no hay principios bíblicos, si no hay una definición en lo que es correcto y no es correcto, entonces nosotros cometemos muchos errores. Observemos el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál es tu problema? Olvídate, no hay necesidad de responderte. ¿Por qué? He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está la respuesta a la amenaza, al desafío más bien. ¿Cuál era el desafío? ¿Y qué Dios podrá librarlo de mis manos? Pues déjame decirte que al Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Ese que tú has preparado ahí para destruir nuestras vidas. Si Dios quiere, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica salvándonos como dejándonos también quemar. Óigame bien esto, porque a veces nosotros creemos que la voluntad de Dios solo en sus planes es librarnos de algunas pruebas. A veces Él nos deja ir bien lejos y en todo Él tiene su propósito. La muerte de los mártires cristianos no fueron una derrota para el cristianismo, por el contrario, fueron una bendición luego para todo lo que ha llegado hasta nosotros aquí. Y aún hoy, cuando un siervo de Dios, obediente a Dios, haciendo su voluntad, tiene que dejar su vida, se cumple lo que Jesús dijo, que hay que estar dispuesto a dejar su vida por causa de Él. El que pierde su vida por causa de mí la ganará. ¿Por qué? Porque nosotros nada más salimos ganando cuando obedecemos a Dios. Entonces dice aquí Nabucodonosor, le responden a Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abed-nego, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, ese es tu desafío. El Dios de nosotros es más grande y poderoso que ese que tú mencionas. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, creyente, entendamos esto. Oramos por un enfermo de cualquier problema, hoy mismo, hoy día, en asunto de COVID y de toda esta pandemia que anda en el mundo. Oramos por los hermanos. Pero la voluntad de Dios ha estado en que hay hermanos que han partido con el Señor. Y entonces, ¿vencieron al Hijo de Dios? No, Dios siguió glorificándose. Por esto mismo que está diciendo aquí estos tres jóvenes de Dios. Y sepa, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sepa, oh rey de este mundo, pecador, sepan los que no quieren servir a Dios,
que sus hijos, los hijos del Señor, los lavados por la sangre de Cristo, no podemos claudicar. Y va muy práctico. Yo oía una noticia que, oye, de alguien que cometió un error. Digo un error a veces de la manera más simple para decirle, porque es un problema público en nuestro país, aquí en República Dominicana. Cometió un pecado. Entonces lo están defendiendo otras personas y yo oigo a una persona que dice, ay, no, esa persona es muy buena, hasta cristianismo estaba practicando. Y yo dije, pero si hubiera sido yo no lo digo porque a mí me daría vergüenza. De algo que se ve, que fue un error, que fue un pecado, que fue un error. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? ¿Qué es lo que deben hacer los que están más cercanos, los dolientes? Que yo sé que son familias, incluso personas de mucha necesidad. Primero es reconocer tu falta delante de Dios. Reconócelo. Humíllate delante de Dios. No te pongas a querer justificar lo malo. Tus principios, ¿dónde están tus valores? Tú dices que eres creyente, porque a otros yo no le digo, no le puedo reclamar eso. A otros simplemente uno le aplica la justicia terrenal. Le dice, las leyes dicen esto y esto. Pero a un creyente, uno lo que primero que le pregunta es, ¿dónde están tus valores, tus principios? Que cuando se te ofrece algo, tú cedes inmediatamente, sabiendo que la decisión que vas a tomar es mala. Mira, estos tres jóvenes. Usted diría, pero en ese caso cualquiera dice, no, espérate, pero yo voy a seguir viviendo. ¿Qué es lo que hay que hacer, rey Nabucodonosor? O tú te pones de rodillas ahí y tú levantas la mano y hasta besarle los pies a la estatua. Nada más eso. Tú no vas a durar 2 o 3 minutos. Yo no quiero que tú dures mucho ahí. Pero tú lo haces, que los que están ahí te van a ver y van a ver que tú te humillaste y maná. Pues eso es sencillo, para salvar su vida y seguir viviendo y viviendo bien. Déjeme decirle, porque esa gente eran de los preferidos del rey, tenían posiciones muy importantes con el rey Nabucodonosor. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros. Que en casos así uno diga cuántos creyentes que han profesado la fe. Prefiero decir que han profesado la fe. Porque si son creyentes y sus valores, sus principios, ¿verdad?, están basados en la palabra de Dios, la decisión debe ser obvia, como pasó con estos tres. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay muchas estatuas hoy día levantadas en el mundo. En cierta forma, en sentido figurado. En nuestro país la fama es la corrupción, aunque se esté enfrentando. También vienen de otros países y aquí se practica muy bien el adonismo, el hedonismo. Mucha gente quiere practicar la perversión, que las drogas. Esos son sus dioses, quieren vivir una vida no de sacrificio y de esfuerzo, ni honesta, porque para ellos la palabra honestidad y decencia no la conocen o no la quieren conocer. Esos son sus dioses. Pero para el creyente que lee la santa palabra de Dios, la Biblia, sabe que hay valores y que al ser humano hay que valorarlo. Y por esa persona hay que orar. Y a la hora de tomar decisiones, uno se tiene que plantar, bien plantado como estos muchachos. Y decir, no adoraremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No me ofrezca dinero que nadie cuando se muere se ha llevado un chele. Nadie se ha llevado un peso, ni un dólar, ni ningún tipo de moneda, aunque sea más cara que el dólar, ni una libra esterlina.
Nadie se ha llevado nada. Tampoco hay garantía de que lo que dejó se va a hacer con eso lo que él quiso. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son tus dioses? Nosotros no adoraremos a tus dioses ni al Estado. Ahora, ¿qué pasó? Todos sabemos que fueron lanzados al lago de fuego. Y para ir resumiendo esta pequeña esta historia, resumirlo de tiempo, vamos a ir al versículo 24 de este pasaje. Y del 24 al 28 nosotros vemos lo que le sucede al rey allí. La sorpresa y cómo él reconoce la grandeza de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Mire lo que dice el verso 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. O sea, echamos 3 y lo echamos amarrado ahí. Y lo tiramos ahí, lo tiramos para que cayeran en el medio. Ah, qué bien. Pero el rey le dice: pero aquí yo veo 4 varones que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Mire, eso debiera uno de un gloria a Dios, mi hermano. Hermano, eso no es película. Hermano, esto no es un cuento de camino, esto es historia. Gloria a Cristo. ¿Y qué pasó? Dice, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Alabado sea Dios. Cuando él dice semejante al Hijo de los dioses, muchos entienden que él mismo, Hijo de Dios, haciendo ahí una forma de teofanía en esa porción de la Escritura. Pero también en el versículo 28, él dice que Dios allí, dice Nabucodonosor, que había enviado su ángel. Dice, cuando él dice allí de Sadrán y Abednego, dice, libró a sus ángeles, libró a sus siervos que confiaron en el rey y entregaron. Y más adelante entonces menciona que habían visto a sus ángeles. Lo vamos a ver, a quién envió Dios para él, a su ángel, pero hablando de el Hijo de los dioses. Ahora observemos esto. Desde el versículo 24, él está sorprendido por lo que está pasando. Sin daño. Entonces Nabucodonosor, que nombre este que hay que arrastrar a veces la lengua para pronunciarlo. Nabucodonosor le manda, le dice a ellos, le dice se acercó Nabucodonosor y le dijo: pero salgan de allí. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrán, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Oiga ya cómo le está llamando. Él desafió al Dios de ellos y ahora le dice: siervo del Dios Altísimo, más alto que los mismos dioses a quien él quería que adoren. Salí de allí. Y entonces Sadrán, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Verso 27. Ya él da la orden. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si por donde lo echaron o si lo trancaron con alguna puerta y lo empujaron, como fuera, había que abrirle para que ellos salieran o ponerle una escalera para que subieran. En fin, el asunto es que ya el rey dio la orden y se le dio la facilidad y ellos salen. Y dice el 27, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, los consejeros del rey. Todo el mundo va a ver qué es lo que pasó. Pero ¿y cómo es posible? Y dice, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor, óigame bien, olor de fuego tenían, ni siquiera eso. Gloria a Cristo.
La sorpresa de Nabucodonosor no se parece, es mayor, entiendo yo, me hace creer, que lo que le pasó a Moisés cuando vio la zarza ardiendo y que no se quemaba. Nabucodonosor no había leído ese pasaje de que el Dios nuestro, aunque podamos caer en el fuego, si Él quiere nos libra. Aunque podamos caer en el agua, también si quiere no nos ahogamos. Aunque pase por el fuego, no te quemará. Y aunque pase por las aguas, no te ahogará. ¿Por qué? Porque Dios es más fuerte que el fuego y que el agua. Ese es nuestro Dios. Él es el creador y el sustentador del universo. Y ellos están sorprendidos. Están intactos. No hay ni siquiera olor a quemado en su ropa. Yo me lo imagino a los vamos a decir, a un catador que tiene un olfato muy qué sé yo, oliendo. A ver, pero que no huelen a nada de quemado. ¿Cómo el fuego podía quemarlo si la gloria de Dios estaba representada allí en ese Hijo de Dios y no permitía que el fuego se acercara? Alabado sea su nombre. Era alrededor de ellos, pero no lo podía tocar por la presencia de Dios allí. Entonces Nabucodonosor dijo en el verso 28, bendito sea el Dios de ellos. Alabado sea Cristo. Pero oiga lo que él va a decir. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel. Usted ve dónde lo dice. Envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Bendición, Señor. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en ti. Eso él reconoció, ¿verdad? Que el Dios de ellos es mayor. Ahora él está dando gracias a Dios porque él envía a su ángel para librarlo. Y luego también da gracias a Dios porque dice, porque envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y otra cosa, y que no cumplieron el edicto del rey. En otras palabras, bendito eres, oh Dios, porque estos tres que confiaron en ti desobedecieron la ley mía del rey, porque la del otro rey, que es mayor, que eres tú, Señor, esa era la que había que obedecer. Alabado sea Dios. Usted recuerda algo que decimos aquí muchas veces, que por eso es que decimos, siempre decimos, que nuestra carta magna es la palabra de Dios. Es por eso. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier carta magna del mundo, de cualquier rey, de cualquier presidente, de cualquier acuerdo. No puede estar por encima de la palabra de Dios. Mire, este rey lo reconoce aquí. Él da gracias a Dios porque sus siervos no cumplieron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a dar su vida también para no adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por esto daba gracia el rey. Bendito sea su nombre. Wow, este decreto del rey Nabucodonosor es que lo lleva ahí. Ahora vamos al versículo 29. ¿Qué fue lo que lo hizo dar este decreto tan maravilloso? La razón fue que él pudo ver algo que jamás él esperaba. Él no esperaba ver que Dios iba a obrar con esa ley y con todos los instrumentos que él tenía. Él no esperaba ver que Dios le iba a librar a estos tres muchachos. Él esperaba que iban a morir y que iban a quemar. Pero nuestro Dios no es un Dios de cálculos humanos. Para Dios 2 por 2 son lo que Él quiera, no necesariamente 4. Eso es lo que pasa con mucha gente, que creen que para Dios todo es lo que Él piensa. No, es lo que Dios sabe que es, lo que Él quiere que sea, eso es. Alabado sea su nombre. Ahora mire, entonces llegamos al versículo para el decreto de Él. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego muerto, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gloria a Dios, mi hermano. ¡Wow! Cuántas palabras que hacen a uno emocionarse y gozar ante este edicto del rey. No hay Dios como este. Así que el que quiera decir algo, dice, decreto que toda nación, lengua
o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de ellos. Así que mucho cuidado con lo que se ponen a hablar en contra de nuestro Dios. Me gustaría que le aplicaran, caramba, este decreto. No, que Dios tenga misericordia es mejor. Qué bueno. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que blasfeme contra el Dios de ellos sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese es el Dios que nos libra de la pandemia. Libra todo el que Él quiere. Ese es el Dios que nos libra del fuego y del agua y de todo. Ese es el Dios que nos libra de cualquier problema. Pero ¿cómo llega esto a la vida de estos tres? Porque ellos siempre confiaron en Él. Y es lo que el rey entiende aquí. Y es lo que el rey resalta de ellos. Que dice, y libró a sus siervos que confiaron en Él, en el versículo 28. Usted dirá, wow, pero ya Nabucodonosor se convirtió aquí. Yo creo que Nabucodonosor, cuando vayamos a la presencia de Dios, lo vamos a ver porque este hombre es salvo. Digo, espérese. Mire, Nabucodonosor, y ya voy a terminar, en un minuto termino. En el capítulo 2, versículo 47, había dicho una palabra muy interesante también. Mire lo que él dijo. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Usted está viendo? Ya Dios había usado a Daniel para revelarle un sueño que él no había podido entender y que nadie había podido. Y él dijo estas palabras realmente. Pues mire, ahora aquí otra vez vuelve y cita a Dios como el Dios grande y maravilloso, pero todavía su corazón no ha aprendido lo que tiene que aprender. Usted dirá, y murió Nabucodonosor, así no, espérese. Vamos ahora, el minuto que le pedí empieza ahora. En el capítulo 4, versículos 33 al 37, aquí la palabra de Nabucodonosor se entienden como ya muy diferente, como más madura en cuanto a la situación de él. ¿Qué pasa con Nabucodonosor en el capítulo 4? Nabucodonosor comenzó y se creyó que lo que él había hecho, que él había sido un hombre grande y que todo lo que él quiso hacer lo hizo y que le había ido bien y ya él se sentía muy autosuficiente. Y en el versículo 33, vamos a leer, dice, en la mira, capítulo 4, versículo 33, mire lo que dice. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las aves, como la de las aves. Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Gloria a Dios, cuando se humilló de corazón. Y el verso 37, ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco al Rey del cielo. Ahora él no dice el Dios de ellos, es el Dios de Nabucodonosor. Ahora yo engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y el que puede humillar
a los que andan en soberbia. El edicto del rey es maravilloso. Y al fin y al cabo debemos de entender que hay un solo Dios, todopoderoso y verdadero, en el cual debemos confiar y hacer nuestras peticiones todos los días a Él y vivir confiando en Él, porque Él tiene el control de todo lo que hay. Nadie ni nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Las cosas que se hacen es por su voluntad y porque Él la permite. Y Él tiene el control de todo. Y lo único que nosotros tenemos que tener es fe en Él. Que Dios nos ayude a poder decir estas palabras tan maravillosas que se encuentran pocas veces en la Biblia. De entender la grandeza, el poder, el señorío de nuestro Dios. Y hacerla nuestra para vivir cada día más confiadamente en nuestro Dios. Padre, gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos a vivir cada día una vida más confiada en ti. A buscarte a ti. A necesitar, a entender como Nabucodonosor pudo entender que hay que alabar y bendecir al Dios del cielo. Dios de los ejércitos, que gobierna los ejércitos del cielo y de la tierra, y que nada se hace fuera de tu voluntad, y que tú quitas reyes y pones reyes, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, eternamente y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.